Hola mi gente, ¿cómo se sienten? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Qué? Soy Alex, quien está aquí nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí en mi canal nuevamente. Oye, hazme caso. En el día de hoy, vamos a hablar un poco de algunos errores que pasan en algunas computadoras, errores comunes. Pero por favor, no quiero que sigas sin suscribirte, recomendarme o compartir y darle like al video para que me puedas ayudar a crecer en este canal. Bien. Vamos a hablar un poco ahora mismo de errores como les informé. Y por fin, ¿cuál es el error? Son errores comunes en la computadora, que tienen mucho que ver mayormente con la percepción de nosotros como técnicos, que siempre nos vamos a lo que es la memoria. No solamente porque el error que presenta es exactamente causado en sí por un fallo en la memoria RAM, sino que te voy a explicar por qué. Por ejemplo, pantallazo azul. Si tenemos un equipo que nos está presentando pantallazos azul, lo primero que nosotros hacemos es que pensamos en la memoria RAM. Pero no siempre el pantallazo azul viene causado por un problema de memoria RAM. Me explico. Si nos vamos al 25 de junio de 1998, en el lanzamiento de Windows 98, pasó esto. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device, and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. Un pantallazo azul en pleno lanzamiento. Donde habían gente, estaba el dueño de Microsoft y todo eso. El producto da un pantallazo azul. Le estaban conectando un escáner. Eso no era un asunto de memoria. ¿Por qué nosotros los técnicos cuando nos pasa eso pensamos siempre en la memoria? Si se fijan, o en dado caso ustedes que tal vez estás viendo este video y no eres técnico en el área de reparación, no tienes ese conocimiento, pero el pensar en la memoria es lo primero que nos llega porque es el componente más fácil de acceder al equipo para cambiar y probar. Un momento, entonces yo tenía la razón. Sí, que la mayoría de errores de pantallazo azul y cosas así vengan de la memoria por casualidad, pero el técnico no piensa en la memoria porque es el error que viene de ahí, sino la percepción es por esto. O sea, ese es el componente más fácil de acceder a la computadora para probar y cambiar. ¿Por qué? Porque para yo probar, por ejemplo, una CPU o un procesador, yo tengo que desmontar el abanico, tengo que quitarle, muchas veces tengo que quitarle cooling fan que estén diseñados de otra forma, por ejemplo en equipos originales. Es más difícil acceder. Si es el board, tengo que desmontar todo. Decirme te lo dije. ¡No me ayuda en nada! ¿Me comprende? Eso es lo que sucede. Cuando el error del pantallazo azul es de un sistema operativo, ya las cosas un poquito cambian. En la actualidad tienes la facilidad de que con Windows 10 la reparación del sistema operativo es mucho más sencilla. Antes, un sistema operativo que se te dañaba, por ejemplo un Windows 98 o un Windows ME, se te dañaba con muchos pantallazos azules, cosas así que no subían o que le faltaba un archivo K, era un poco más tedioso porque tú tenías que desconectar el disco duro, conectarlo como esclavo en otro equipo y hacer un backup de la información que esté en ese disco duro. Para entonces así formatear e instalar Windows nuevamente. Hoy en día no, hoy en día con Windows 10, y creo que eso viene, no estoy seguro si viene desde la versión de Windows Vista, pero Windows 8 sí lo tiene, que es que tú instalas el Windows encima del que ya tienes dañado, y el Windows que ya está dañado pasa a convertirse en una carpeta que se llama Windows All. Y ahí están todos los documentos e información que tú necesitas. Lo único que tendrías que hacer es instalar nuevamente en la instalación de Windows nueva. Son los programas adicionales de Windows que tú utilizabas. Pero que eso tampoco es un problema porque en un video anterior, en este video lo puedes buscar, hablo también de una aplicación que te permite instalar todo de un solo golpe.
Bien, eso sucede mucho, eso es lo que tiene que ver con la parte de lo que es el sistema operativo. Ahora bien, cuando es hardware, ya hablamos, la memoria es lo más fácil de cambiar, pero cuando no es la memoria, cuando te presenta un error la máquina, vamos a suponer de que tú la enciendes y el equipo no te presenta video, no arranca, no sube, no sé cómo lo quieran identificar en otros países. Cuando tú haces la prueba correspondiente a la memoria y te das cuenta que no es la memoria, ¿qué otro componente tú pruebas? No lo sé, tú dime. Está la fuente de energía o power supply, como le decimos aquí. Principalmente en los equipos que son equipos de marcas originales. Por mencionar alguna, HP, Dell. Estos equipos. Esos equipos, cuando la fuente de energía se le daña, muchas veces tú lo enciendes y ellos no arrancan, no dan video. Aunque estos equipos, los indicadores afuera, los bombillos LED de afuera, tienen unos indicadores que, de acuerdo a la combinación que tienen, tú puedes buscar e identificar qué es lo que está dando el problema. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Esos son los equipos originales. Cuando es un equipo clon, como decimos aquí, que es el equipo que tú ensamblas tú, ahí es diferente. Para tú identificar cuando es la fuente, tú tienes que probarlo con otra fuente. ¿Ves? Ya el tema de acceder a la memoria, ahí se va complicando. Porque es más fácil tú quitar la memoria y poner otra que tú desmontar una fuente y poner otra. En el caso de la fuente, mayormente tú no la desmontas. Tú desde afuera conectas una que tú sabes que está buena y haces la prueba. Cuando ya tienes identificado y tienes descartado, vamos a decir, memoria y fuente, ¿qué otro componente tú pruebas? No lo sé, tú dime. El técnico se va directamente a lo que es el procesador. ¿Por qué? Porque el procesador es más fácil de desmontar que una tarjeta madre. Entonces, ya cuando tú has hecho todas estas pruebas, que lo único que te falta por probar es la tarjeta, ahí es que se complica la cosa. O no se complica, digamos que ahí es que la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque tú mayormente lo que tienes que hacer es probar con otra placa, tarjeta madre o board, como decimos aquí. Mayormente lo hacemos fuera del equipo, o sea, ensamblamos uno o simulamos que ensamblamos uno fuera y lo probamos fuera. Eso es mayormente cuando son los equipos clon. Cuando es un equipo original, Estos equipos. y ya tú has hecho todas las pruebas y ya tú sabes que lo único que te falta por probar es la tarjeta madre, es un poco complicado. Aquí sí te puedo usar la palabra complicado, porque si recuerdas, esos equipos originales, las piezas vienen diseñadas específicamente para algunos modelos. Y si tú no tienes esa misma pieza en tu stock, entonces tienes una pequeña complicación. Vas a tener que acudir a conseguir otro equipo similar para probarla. A mí me vale ver. Actualmente, depende de cómo esté el mercado en algunos países, se les recomiendan varias cosas. Hay clientes que cuando tienen una máquina original y se le dañó ya sea el procesador o la tarjeta madre, es menos costoso tú adquirir otro equipo de eso. Es menos costoso tú adquirir otro equipo de eso mismo que tú adquirir la pieza que está dañada, ya sea procesador o tarjeta madre o board. Aunque no lo creas, así es. Por ejemplo, aquí en Dominicana es así. Si yo tengo una computadora, por ejemplo una Dell Optiplex 780, por decirte una, y se me dañó la tarjeta madre, ya yo hice toda la prueba, ya yo identifiqué que es la tarjeta madre que se me dañó. Es más costoso para mí conseguir esa tarjeta madre que conseguir otro equipo de eso. Así como lo oyes. Al cliente se le recomienda entonces mejor cambiar el equipo. Se le cambia el equipo, se le pone la tarjeta anterior, se le pone, perdón, la memoria anterior para que el equipo tenga más memoria, y se le pone el disco duro también de la otra máquina para que tenga toda su información. Entonces es más costoso conseguir la pieza que conseguir otro equipo. Así mismo como lo ves, como lo escuchas, como lo oyes.
Es por eso que muchas veces tú te diriges a un centro o a una tienda que trabaja con computadora y cuando el técnico te da este diagnóstico, tú dices, wow, sí, es así. Si es la memoria RAM, no, eso no importa. La memoria RAM, tú le puedes poner cualquiera que sea compatible con esa. Si es el Power Supply, si encuentras, porque también los Power Supply también a veces son más costosos que conseguir el equipo completo. Si lo encuentras, pues lo puedes cambiar. Cuando es una computadora clon, no importa. ¡No me importa! Es solamente conseguir la pieza y reemplazarla. Así es exactamente este mundo, señores. Aunque no lo quieran creer. El mundo de lo que es la computadora, principalmente nosotros los técnicos que trabajamos en la parte de reparación, tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que ser sumamente honestos con nosotros y con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque en este mundo existen muchas personas y cada persona tiene costumbres diferentes. Cada persona tiene forma de pensar diferente. Algunas piensan de una forma buena, otros piensan de una forma mala. A los que piensan de una forma mala, la fama se riega más rápido que lo que pensamos de una forma buena. Entonces, ¿qué sucede? El tú ser honesto contigo, ya lo dije en un video anterior, el tú ser honesto contigo es ser honesto con tu cliente. Crea una especie de confianza. Y esto hace que el cliente se sienta seguro de que está trabajando con alguien no solamente profesional, sino una gente, como dije, honesta. Entonces, si tú eres técnico en el área de reparación o te gusta lo que es el área de reparación, te puedo dar un consejo. Si no lo vas a hacer con el corazón, no lo hagas. Y te lo digo yo, que yo pude haberme inclinado por el área de software, por el área de redes, por el área de cualquier rama en el área de informática. Pero lo que me llamó la atención fue la reparación. O sea, a mí me gusta trabajar con reparación. Yo tengo conocimiento de algunas cuantas cosas de redes, de programación no mucho, pero me gusta trabajar con lo que es la parte de hardware, ensamblar máquinas y esas cosas. A mí me gusta. Eso se lleva aquí adentro. Y el trato con el cliente también. Eso lo aprendí en el transcurso del tiempo, trabajando ya lo que era servicio al cliente directamente. Si tú no sientes que eso te nace de adentro, entonces mejor no lo hagas. Dedícate a otra cosa. Te agradezco que hayas visto este video. Gracias, por favor suscríbete. No olvides irte sin suscribirte. Eso me ayudaría mucho. Así que nos vemos en otro video. Ya sabes, riega la voz. Nos vemos luego.